Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Mario Alberto Membrí Hidalgo. Ya hice un video el cual trato sobre los problemas de tránsito que vive la Ciudad de México. Vimos sobre las infracciones, los amparos que eran inconstitucionales, y ahorita quisiera tocar un poquito el tema sobre el presupuesto de egresos de México. ¿Cuánto se le asignó? ¿A dónde se destinan? Pero primero me gustaría dar lectura a una pequeña introducción que hice y que me es muy complicado aprendérmela de memoria y explicarla así porque es mucha la información. Entonces, como introducción le pondría: es un sistema presidencial. El presidente, quien es jefe de Estado y gobierno a la vez, es independiente del poder legislativo y por lo tanto no depende mayor ni continuamente de este para su existencia o su sobrevivencia. Los poderes legislativos y ejecutivos son interdependientes. El legislativo no está obligado a aprobar los proyectos de ley que provienen del ejecutivo. El presidente puede vetar las leyes del legislativo. El presidente tiene la facultad de realizar nombramientos. El legislativo tiene la facultad de o no autorizar los recursos económicos. Nombramientos. El legislativo tiene la facultad de autorizar o no los recursos económicos. El presidente tiene la gran injerencia en muchos aspectos, como la prestación de iniciativas de ley y la preparación del presupuesto, que es el tema en el que vamos a ondear. Primero podemos hacernos una pregunta: ¿qué es el presupuesto? Un presupuesto para cualquier persona, empresa o gobierno es un plan de acción de gasto por un periodo futuro, generalmente de un año, a partir de los ingresos disponibles, un año calendario. Para que el gobierno se le denomine año fiscal, a este plan expresa los términos monetarios en que el presupuesto propone el proyecto del país que queremos en un futuro. Entonces vamos a ver que es de gran importancia saber, conocer, y ahorita vamos a ondear un poco sobre la afectación del dólar, el precio tan alto, sobre el endeudamiento y el bajo precio del petróleo y la baja producción de este mismo. Entonces, vamos a checar qué es. Entonces, vamos a ver. Ya vimos qué es el presupuesto. Ahora, ¿por qué importa tanto el presupuesto? El gobierno gasta en escuelas, hospitales, carreteras, gasta también en salarios de policías, funcionarios, jueces, legisladores, enfermeras, doctores, por citar algunos casos. Casi todas las dependencias del gobierno dependen de estos gastos, de esta proyección fiscal para el año. Para cubrir estos gastos se requiere de ingresos, como los impuestos y los derechos. Cada que consumimos algo, el predial, la tenencia, son impuestos que se van a esto acumulando para poder distribuirlos en toda la federación. En su dimensión individual, las personas conocen en realidad semejante gastaban en comida, educación y vivienda, salud. Requiere de una entrada de dinero para mantener todos estos servicios, si no, no se podrían mantener. Entonces, la ley de ingresos, ¿qué es? La ley de ingresos es aquella que establece anualmente los ingresos del gobierno federal, estatal y municipal, que deberán recaudarse por concepto de los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, emisión de bonos, préstamos, etc., que serán destinados a cubrir algunos de los gastos públicos en las cantidades estimadas por los mismos diputados y por la ley. Ahorita vamos a ver cuál es el sistema que debe seguir para la aprobación y publicación de esta. Y se maneja, la proyección fiscal en México se maneja un año fiscal. ¿Para qué necesitamos esto? La vida económica del país es denominada una
regularidad estructural llamada Estado. Por naturaleza propia tiende a regular y a coercionar los comportamientos políticos y económicos de los agentes en su conjunto. La intervención del Estado en la vida económica de las sociedades adopta diferentes formas y contenidos que van desde apoyos simples al consumo de los particulares, si no sé si conozcan los subsidios, más o menos a esto se refiere, hasta la organización de procesos complejos de producción e intercambio de bienes y servicios. Y ahora, para que el Estado desarrolle, ejecute y adecue sus actividades necesarias, necesita obtener un monto dado de recursos financieros para que pueda seguir manteniendo toda esta vida económica dentro del país, como lo son los hospitales, la Cámara del Congreso, la Cámara de Senadores, escuelas, la producción interna de servicios. Este documento presupuestario ofrece información valiosa para identificar las prioridades gubernamentales. Esto es muy importante. A veces el presupuesto no es tanto, pero las necesidades son más. Entonces lo que hacen ellos es un estudio para determinar qué cosas son prioridades para el país y qué cosas no son de alta prioridad o que pueden esperar. Entonces vamos a ver quién aplica quién hace esto. En materia hacendaria federal hay 3 actos del presidente que revisten especial importancia: la ley de ingresos, presupuesto de egresos y la cuenta pública respecto a ellos. El poder legislativo, lo que se ha denominado el poder de la bolsa, es decir, el ejecutivo no podrá recaudar ni gastar un centavo si no ha sido autorizado por el órgano legislativo. O sea, el presidente manda la iniciativa y lo que va a importar va a ser la Cámara conocida como la Cámara Baja, donde ahí se aprobarán o se quitarán las medidas que sean necesarias o que considere pertinentes los diputados, que recordemos que en esencia los diputados son los que representan al pueblo, pero hoy sabemos que no es así. Y entonces la presentación del proyecto de ley de ingresos es facultad exclusiva del presidente de la República, de acuerdo con el artículo 74, fracción cuarta de la ley fundamental, o sea, de la Constitución mexicana, así como también en el artículo 69 de la Constitución. En el año de 1857 fue cuando se le atribuyó esta facultad exclusiva para poder presentar el proyecto de ley de ingresos al presidente. Por lo tanto, entonces ya sabemos que el poder ejecutivo es el que se va a encargar de llevar todo esto. ¿Cuándo? Esto debe ser antes del 15 de noviembre. El presidente debe de enviar su iniciativa de la ley de ingresos a la Cámara de Diputados, Cámara Baja. Los diputados examinarán, podrán aprobar, modificar, si ello lo requiere, si creen pertinente o impertinente alguna de las propuestas del presidente. Ellos serán los que podrán quitar o poner o modificar, en su caso, algunos puntos o artículos de la ley de egresos o ingresos. Si aprueban, se turna al Senado, o sea, pasa por el presidente, Cámara de Diputados, y si aprueban los diputados se va a la Cámara de Senadores. También el presidente tiene la obligación, después de que la aprobara la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, el presidente va a tener otra vez la obligación de publicarla. Esta publicación tendrá que ser, esta entrada en vigor es el 1 de enero del próximo año siguiente. O sea, ya expliqué que es un año fiscal. Se presuponen los gastos que va a tener en un año el gobierno y a qué dependencias se van a ir, y esta entrará en vigor a partir del 1 de enero en este caso sería para el año 2017.
¿Qué hace el Congreso? El Congreso está constituido por dos cámaras, como ya sabemos, diputados y senadores. Las funciones respecto al presupuesto, distinta naturaleza, mentiras en la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, lo concerniente al presupuesto de ingresos. Ambas cámaras deben discutir y aprobar la ley de ingresos. El Congreso desempeña las dos funciones vitales, de vital importancia: discutir y aprobar la ley de presupuesto de ingresos de la Federación y supervisar que se cumpla la ejecución del presupuesto en los términos acordados. O sea, no el Poder Ejecutivo, aunque es el que la inicia, debe de acatar lo que dice, y para eso están las cámaras, para vigilar que se cumplan estas. ¿Por qué es importante el presupuesto desde un punto de vista político? El poder legislativo se deposita en el Congreso de la Unión. Es el órgano representativo por excelencia. Es representativo porque los ciudadanos elegimos a aquellos individuos que lo integran. Los legisladores deben expresar el punto de vista de los representados y velar por los intereses en la asignación y el control del dinero público. Todos sabemos que los gastos vienen de él, nosotros los contribuyentes, los que pagamos impuestos, los que pagamos predial, agua, y todo ello, gasolina, y todo ello se va al presupuesto, y los senadores deben velar, antes que por sus intereses, por los derechos de los representantes que votaron por ellos, de los representados que votaron por ellos. Ellos son simples representantes que se supone que deberían de manifestar la voluntad del pueblo, pero están primero padres las casas de ellos, de la gaviota, del secretario de Hacienda en Maninalco, muchas cosas. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto? El proceso legislativo es la formación de las leyes. La legislación es el proceso por el cual uno o varios órganos de Estado formulan y promulgan determinadas normas jurídicas de observancia general, al que se les da el nombre específico de leyes. Los poderes que intervienen en el proceso son el poder legislativo y el ejecutivo. El proceso legislativo consta de 5 etapas. La iniciativa. La iniciativa es el acto por el cual determinamos órganos de Estado someten a la consideración del Congreso de la Unión o un local de proyecto de ley el derecho de iniciar las leyes, competente al presidente de la República, diputados y senadores del Congreso de la Unión, legislatura de los estados. La discusión, se van a poner de acuerdo si sí o si no, la aprobación y la sanción. También va a haber el derecho al veto de ley, que se anulen algunas leyes que no crean pertinentes. Ahora vamos a ver algo muy importante, es qué contiene la ley de ingresos. Ingresos, se entiende por ingresos todas las percepciones en dinero, especie, crédito o cual otra forma que incrementa la hacienda del Estado y que se destine al gasto público. Estos ingresos provienen, vamos a ver de dónde provienen: la recaudación de contribuciones estatales, los ingresos provenientes de productos y aprovechamientos, las transferencias de recursos federales por concepto de participaciones federales y participaciones federales y aportaciones federales. Los demás que establezca el presente código, las leyes y aplicables a los convenios celebrados en el Estado con la Federación, las entidades federativas, los municipios y los particulares. Aquí, en grosso modo, sabemos que los estados y municipios también contribuyen a los gastos públicos y se hace una recaudación para que el gobierno, dependiendo de la entidad, sea el presupuesto que se le va a dotar. Si es por decirlo así, un estado con escasos recursos, se le debería destinar más recursos que otros con mayor capacidad económica. Los ingresos se dividen en ordinarios, que comprenden impuestos, derechos, productos, aprovechamientos parciales federales, aportaciones federales y otros ingresos federales transferidos.
los extraordinarios, los aprobados por el Congreso o los derivados de disposiciones administrativas para mantener erogaciones, entrevistas o por derivarse de normas o actos posteriores al inicio del ejercicio fiscal. Las contribuciones se clasifican en impuestos, que son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas o morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, o las aportaciones de seguridad social. Son las contribuciones establecidas por la ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de las obligaciones fijadas por la ley de la seguridad social, o las personas que se benefician en forma especial por el servicio de seguridad social proporcionadas por el mismo Estado. O la contribución de mejoras son las establecidas a cargo de las personas físicas y morales en beneficio de manera directa por obras públicas. En la fracción cuarta son derechos por las contribuciones establecidas por la ley o el uso del aprovechamiento del dominio de la publicación de la nación, así como recibir servicios que prestan dependencias en entidades de funciones de derecho de excepción. Los aprovechamientos, fracción quinta. Los productos, fracción sexta. Participaciones federales, aportaciones federales. Entonces, en conclusión, podemos decir, como ya hemos mencionado anteriormente, el Estado atribuye a los órganos mismos de la actividad para calcular, planear y organizar la determinación de los ingresos que deba recaudar para atender las necesidades públicas, para desarrollar, ejecutar adecuadamente las actividades, por lo que se elabora un presupuesto de ingresos y egresos con una proyección a corto plazo. Vamos a ver un poquito qué es la ley de ingresos. Este documento presupuesta, ofrece información valiosa para identificar las prioridades del gobierno, sus razones y justificaciones para sustentar las presupuestadas tomadas, además de ser una importante herramienta de transparencia y rendición de cuentas. Concluimos diciendo que la generación de ingresos, los impuestos y de manera para gastar y tomar las decisiones más importantes las tienen que tomar los legisladores, por lo que se debe tratar con especial cuidado y objetividad, ya que las mismas están en manos tanto del Ejecutivo como del Legislativo la posibilidad de que el país no colapse, y ahora en momentos tan turbulentos como se encuentra el precio del dólar frente al peso mexicano, que afecta de manera directa la baja productividad de Pemex, el bajo precio del petróleo. Eso afecta bastante. Ya no hay que irnos tan lejos. En 2010-2008 el barril del petróleo se vendía aproximadamente entre 80 y 90 dólares. Ahorita no llega ni a los 45. Y eso afecta de una manera directa con las elecciones ganadas apenas por el nuevo presidente Donald Trump. México tiene una gran cantidad de egresos por parte de las remesas, y con la amenaza de la deportación masiva creo que se podrían ver afectados algunos de la vida laboral, porque habría sobredemanda, habrá pocos trabajos y muchas personas que necesiten trabajar. Así que habría que tomar las medidas adecuadas, y veremos, ojalá que el gobierno haya contemplado unas medidas necesarias para que no nos afecte de manera directa tanto, que eso está mal, que nosotros como país dependiente tengamos que estar velando o estar temblando por si ganó algún presidente. Creo que tenemos mucho territorio y tenemos gente productiva como para estar temblando y diciendo que nos va a ir mal. Ahora le voy a dar una pequeña lectura al periódico, al presupuesto de la ciudad de
de México, el gobierno federal es encabezado por el presidente de la República, como ya vimos hoy nos gobierna el presidente Enrique Peña Nieto, y por el nuevo secretario de Hacienda Público y Crédito José Maine. Proponen un proyecto de presupuesto de ingresos. La pregunta expresa de que si ha sido afectará el capitalismo el recorte anunciado del legislador fue claro en responder: sin fondo de capital no habrá financiamiento para las líneas del metro, donde nos vemos en una gran parte de las y los capitalinos. El fondo de la capitalidad era dedicado en gran parte a la movilidad de la Ciudad de México por 4,000 millones de pesos recibidos en 2016. Por lo menos 3,000 millones fueron destinados a proyectos de movilidad. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, dice que no es justa la desaparición del fondo de la capital, y que busca el secretario MEADE, Andrés Taidé, se sumó. No es un tema de partidos, es el mismo fondo de gobierno y reclama se le había otorgado en la Ciudad de México. Y creo que sí es de suma importancia. Sí se le quitaron muchos recursos al Distrito Federal, y creo que la capital es la cabeza de la República, y creo que es a donde se debería de prestar un poquito más de atención. Si bien es cierto que otros estados lo necesitan más, primero creo que debemos de tener bien la capital y después irnos poco a poco con los demás estados, pero esto no es así. Y en el Estado de México, sin embargo, aumentaron los presupuestos. Dice en el periódico Universal: aumenta el presupuesto federal para el Estado de México. Alfredo del Mazo Maza, presidente de la Comisión del Presupuesto de la Cámara de Diputados, aseguró que el aumento de los recursos en el Estado de México no tiene tintes electorales. Para el próximo año llegarán 166,000 millones de pesos de recursos federales en el Estado de México, que se verán reflejados en vigilancia, el mejoramiento de la seguridad en el México Tren Toluca y en el aeropuerto. Ojalá que le pongan más atención a la seguridad, porque viajar ahí es todo un sacrificio. Entonces ya vimos que en la Ciudad de México se le va a reducir un poco el presupuesto, en el Estado de México se aumenta, y pues creo que sería todo de mi parte. Nada más me gustaría decir cuál es la cifra total para este año. Es de 4,837,512 billones de pesos, el monto que representa el 25% del Producto Interno Bruto. Esto es lo que se va a destinar a las federaciones, y pues esperemos que se haga de la manera más correcta y equitativa para todos y justa. Bueno, pues sería todo de mi parte. Espero les haya servido un poquito esta información, y como les dije, mi nombre es Mario Alberto Membri Hidalgo, aquí con el proyecto del profesor. Me parece bastante bueno e informativo. Bueno, si tienen alguna duda, me pueden contactar por vía Facebook, aparezco como M. Alberto, y sería todo por mi parte. Espero que se encuentren.